su servidor. Hoy vamos a tener una conversación con Rafael Jiménez, más conocido como Rafa de Cancún, México. Bienvenido, esta es su casa. No se olviden de suscribirse, recomendarlos y darnos el like, pero sobre todo sus comentarios que nos ayudan a seguirlos edificando. Estuvimos hablando con Rafa de algunos aspectos que realmente son impactantes para mi vida. Y me vino a recordar cuando Jesús recibe la unción del Espíritu Santo y leyendo el libro, ahí quedó escrito proféticamente para qué se la darían. Y la primera cosa es buenas nuevas, buenas noticias a los pobres. Y de verdad, comparte este episodio con todo aquel que está pasando por penas o que cree que por la escasez nunca puede llegar a la abundancia, porque este va a ser un gran podcast. Contame un poco de tu historia. Solo cuando dijiste que tenías 6 hijos y eres el número 17. 16 de 17. Es correcto. Hermanos. Dije yo, ¿aquí qué pasó? A ver, contanos algo de tu historia. Ok, bien lo dijo, mi historia. Las historias tienen varias versiones, voy a contar la mía. Ok. Y lo que mi mamá me contó cuando yo aún no nacía, ¿no? Sí, vengo de una familia muy grande. Me tocó la bendición de tener muchos hermanos. Herencia de Jehová son los hijos. También el tener hermanos es una bendición. Claro. Y papá, muchos años antes de conocer a mi mamá, se casa y tiene 6 hijas. Pero cuando nace la última, años después, fallece su esposa y quedan mis hermanas mayores huérfanas. ¿Solo mujeres tuvo en el matrimonio? 6 mujeres. Ok. Por otro lado, mi mamá estaba casada con otro señor y porque le iba mal, pues se tuvo que separar. Y se fue con 4 niños y uno en el vientre, en total 5. Entonces por ahí el esposo de mi abuelita le dice, conoce a mi papá, trabajaban juntos. Y le dice, oye, yo tengo una muchacha, la hija de mi esposa, ¿te puede ayudar? Se presentaron y pues terminaron casados. Ok. Y mi papá le llevaba 30 años de edad a mi mamá. Entonces mi hermana mayor es 2 años menor que mi mamá. Entonces mi mamá llegó ahí como casi otra hija, ¿no? O cosas así. Y total que, bueno, llegaron con los tuyos y los míos. Y luego ellos tuvieron 6 varones. Y entre esos 6 varones, vengo yo. Entonces, de ahí vengo yo, ¿no? Entonces, pero son 6 más 5, 11 y 6. Y 6, 10. Después de haber tenido 6 mujeres, y papá tuvo 6 varones con mi mamá. Entonces, eso es una historia como para Netflix, pues está buenísima. Y es correcto. Bueno, hoy la vemos buenísima, pero si nos vamos al pasado, hubo momentos, me imagino, que no fueron tan buenos. Sí, muchos momentos. Hubo muchas cosas claves en mi vida, ¿no? Mi papá enferma cuando yo tenía 3 años y mi hermano menor tenía 1. Entonces eso cambia todo, ¿no? El proveedor, la cabeza, pues ya no estaba. Estaba el cuerpo ahí, pero haber tenido una trombosis, pues nos dejó prácticamente en el desamparo, entre comillas, ¿no? Pero hubo cosas que mi papá hacía antes de enfermar, que era enseñar a trabajar a mis hermanos mayores. Entonces eso te fue heredando como de generación en generación, y desde pequeño pues nosotros aprendimos a trabajar, a vender desde pequeño, qué tamales, qué dulces, desde los 6 años, ¿no? Aprendieron a trabajar. Aprendí a trabajar porque pues ya no había ese proveedor. También por otro lado platicaban que también teníamos la habilidad con algo que se llama resortera, ¿no? La onda de David. Onda, y allá le llaman resortera. Ella ir al monte a buscar comida, ¿no? Yo le decía, bueno, si la comida era más rápido que yo, no comíamos. ¿Por qué tenías que buscar iguanas, palomas o peces, ¿no? Para poder llevar este alimento al hogar. Sí, corría más que tú, ya no la comías, sí, es cierto. Entonces ahí sí tenías que correr la carrera de la fe también, ¿no? Para alcanzar al alimento. Entonces, crecimos y quizás no hay pobreza extrema, pero tuvimos muchas carencias, ¿no? Sobre todo los pequeños. Ajá. Que muchas de mis hermanas pues ya estaban casadas o incluso tituladas, enfermeras o cosas así. Pero todo esto me fue formando, ¿no? Yo aplicaba mucho con mi mamá y ella me decía, ¿no? Que siempre había que ser feliz. Y gracias a Dios que nunca nos falta el pan. Y si era cierto, nunca pasamos hambre. Pero siempre era de andarle batallando, buscando. No había carencias como la ropa. Voy a hacer una pausa. Perdón. No. Tu mamá te decía siempre hay que ser feliz. Sí. Tú sabes que esa fue la decisión. Yo vengo al contrario, de papá y mamá soy hijo único. ¿Verdad? O sea que estamos los dos extremos.
Pero cuando vi que la cosa estaba difícil, ¿verdad? Yo crecí con amigos, todos con sus padres completos, yo no lo tenía, solo mamá, no tenía hermanos, vivíamos en la casa de unos tíos, y tomé esa decisión de niño, dije, no importa qué, voy a ser feliz. Entonces coincide el tipo de actitud, ya sea uno o sean 17, de eso que debemos aprender, a ser felices, sin importar qué, lo vamos a lograr. Ok, perdón la interrupción. Y la otra que quiero hacer acá, porque como es conversar, es si la presa, si el animal, la comida, decís tú, era más rápida, de plano no comíamos. Yes. Eso se podría aplicar empresarialmente, ¿no? Es correcto. ¿Sí? Yo me estaba formando sin siquiera yo tener idea, ¿no? Ok, bueno, ahí nos quedamos. Te estabas formando. Continuemos. Y otro de los detalles les comentaba que tenemos carencias quizá en cosas externas como la ropa, ¿no? Entonces yo tenía un par de zapatos que saliendo de la escuela en turno matutino tenía que irme corriendo a mi casa, quitarme los zapatos y dárselos a mi hermano menor para que él se los pusiera y pudiera ir a clase en la tarde. Entonces yo no podía quedarme a jugar fútbol con mis amigos saliendo de clases, ¿no? Porque no podía. No ibas a tener zapatos. No iba a tener zapatos. Y era un lugar muy caliente. No podía regresar a jugar descalzo porque me cosía los pies. Pues voy, entonces. Pues se turnaban los zapatos. Uno los dejaba en la mañana y el otro los sentaba para ir a estudiar. Para estudiar. O sea, por más que hubo pobreza, se esforzaron por prepararse. Es correcto. Buenísima. ¿Qué más? Contame, porque está buenísimo esto. Cometo una decisión a los 9 años, cuando paso a 4 años de primaria, de inscribirme en el turno de la tarde yo solito sin consultarle a mi mamá. Sí, pues a ver si así ya me compran mi par de zapatos. Claro, no mames. Me cayó la voladora, como decimos en México. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues una de mis hermanas mayores era enfermera. Y pues nos mandó una bolsa de zapatos que ella pues le sobraban, que le daban ahí o que tenía además, ¿no? Y eran blancos. Bueno, yo no vi esto. El bullying en ese entonces, ¿no? Pues pasé en el camino de... Y eran de mujer. Eran de mujer, enfermera. Los zapatos blancos de mujer. Los zapatos blancos sí de enfermera. Una enfermera con zapatitos blancos de mujer. Pero como ya son mujeres descansando menos, pues quedábamos del mismo número. Entonces en el Inter pasé a ver a un tío que tenía un taller de soldadura. Dije, tío, ayúdame, quiero mis zapatos. Agarró y con la brocha me los pintó de negro. Yo ya tenía zapatos negros para poder ir a clase. Y estaban suaves porque como tenían la suela muy dura, le pegaba yo al balón y salía esta onda bien el cañonazo, ¿no? Sí. Y ahí aprendí lo que era tener contentamiento, sea cual sea mi condición. Entonces, inconscientemente, yo estaba recibiendo muchas enseñanzas, ¿no? Y algo que mi mamá me enseñaba era que aprende siempre a ser agradecido. Entonces yo daba gracias por mi hermana que daba zapatos de mujer, daba gracias por el tío que me pintaba mis zapatos con brocha, y siempre aprendí a dar gracias por lo poco mucho que nos llegaban. Gracias por la comidita que iban a agarrar con las la iguana que no corrió rápido. La iguana que volteó a ver. La paloma que no voló, ¿no? Entonces, a ver, cazadas iguanas, paloma. Bueno, hay un dicho que dicen, corra, nada de abuela, va para la cazuela. Va para la cazuela. Entonces, igual, pescar, ¿no? Con varitas, es decir, no tenemos el equipo que ahora se ve, pero ¿Y te ibas a pescar? ¿Dónde pescabas? Ahí había unos arroyitos o lagunas y lo que saliera... Y pestecitos, ¿no? Para la cazuela. Es correcto. Mojarra, lo que saliera, ¿no? ¿Y cómo hacían? ¿Salían los 17 a cazar o cómo era la onda? No, pues los menores, los últimos 3 con mis amigos, que la mayoría de mis vecinos, amigos también con los que crecí, teníamos en común que no teníamos una figura paterna, porque aunque mi papá estaba ahí, pues no le funcionaba el cuerpo, pero también la mitad del cerebro le dejó de funcionar. A mí nunca me llamó por mi nombre. A él me decían, muchacho, mijo, no, le costaba también el habla. Me decía Raimundo, tenía un sobrino que se llamaba Raimundo. Le digo, no, yo soy Rafa. Ya, Rafa, pero... ¿Nunca dejaste ese dolor? Pues no era dolor, como nunca lo tuve. Entonces, chiquito, también siempre tuve la calma, no puedes extrañar lo que no tuviste. Quizá a mis hermanas mayores o mis hermanos les pegó más, porque pues quizá tuve una vida más cómoda o más acompañamiento de él, y cuando cae pues quizá les padeció más. Por eso dije que esta sería mi historia, ¿no? La parte que yo viví.
Pero ahí está. Claro, está la historia de tu mamá, de tus hermanas, de tus hermanos. ¿Y cómo hicieron para hacer, a ver, tu papi queda viudo con 6 hijas, tu mami se separa o se divorcia con 5, y luego tienen otros 6 con ellos 2? Lo que quiere decir que, bueno, mínimo tu mamá 11. tuvo 11. Tuvo 11 hijos. Si no se enferma tu papá. Tiene más. Yo le pregunté por qué. Si tu papá no se enferma, voy a haber tenido mal. Y yo, ¿pero por qué? Porque antes así se creía que era lo que Dios te mandaba. Dije, ay, no, pues. Wow. Luego yo vivo con 6. Dije, qué poquitos. Ay, tú tienes 6. Yo tengo 6. Bueno, ok, mira. Aquí tengo una pregunta y es, ¿cómo manejaron una familia obviamente disruptiva? O sea, ¿cómo se llevaban bien las hijas solo de tu papá, con los hijos solo de tu mamá, con los hijos de los 2? O sea, ¿cómo hicieron eso? En su momento había mucha armonía. Muchas de mis hermanas vivían fuera y otros mayores también vivían fuera. Entonces en Navidades pues nos juntábamos y era algo muy bonito. O sea, la única vez que pudimos juntarnos los 17 fue cuando falleció mi papá. Fue la única vez que pude ver a mis 16 hermanos al mismo tiempo. Pero antes de eso, sí, nos reuníamos, nos llevábamos bien. Había respeto, había cosas que yo veía, ¿no? Que independientemente que entre ellos quizá no eran hermanos, se llevaban bien y se dicen hermanos, ¿no? Se decían hermanos. Sí, claro. En ese momento, ¿no? Sí. Entonces, cuando se peleaban entre ellos, ay, que tu hermana me dijo que esto... Y yo quedaba en medio porque para mí ambos lados eran mis hermanos, ¿no? Y esa es la fecha, ¿no? Impresionante, la verdad es que, mira, hay gente que es especialista en hacer más sencilla su manera de vivir y relacionarse. Pero hay gente que tiene esa perversa necesidad de complicarse la vida. Correcto. Digo perversa necesidad porque de verdad hacen todo lo posible por complicársela. Correcto. Por todo pelean, por todo riñen, siempre están en desacuerdo. Pero ¿por qué no puede ser más sencillo? Yo creo que la felicidad reside en la sencillez para vivir. Entre más sencilla la manera de vivir, más probabilidades de no perder la felicidad creo que tenemos, ¿verdad? Correcto. ¿Cómo salieron de esa pobreza? Porque mira, yo digo, bueno, pobreza para uno, pero pobreza repartirla entre 17 ya es otra cosa. Ese es un lío. Sí, porque si mi papá fallece ya cuando yo tenía 18 años, se dejó un terreno que medía 15 por 30, imagínate. Somos 16, 17, pone que 12 con los que sí, ¿no? Diámetro. Entonces, yo platicaba, cuando era niño, me llevaba a mis hermanas a un rancho. Yo escuchaba historias de la abuelita, para mí era mi abuelita, pero era en realidad la abuelita de ellas. Pero pues, como estábamos juntos, pues también era mi abuelita, ¿no? La abuelita Chepa. Y contaba historias de gente que fulano de tal mató al hermano y yo, ¿pero cómo? Sí, porque se murieron y el papá le dejó el terreno y le devolvió con el machete y total que luego los 3 hermanos se morían y la casa se incendiaba y escuchaba yo que se peleaban por cosas que el papá había dejado o la mamá, que terminaba una familia destruida por pelear una herencia. Entonces a mí me llevó a la reflexión esta que conozco la palabra, la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. Entonces nosotros somos la herencia de nuestros padres. Pero qué difícil o qué duro es ver que la herencia que Dios le dio al papá se anden peleando entre ellos por la herencia que él no dejó o lo poco que él haya dejado. Entonces a mí me creó un choque. Entonces dije, no, pelearse con los hermanos por cosas materiales puede ser lo peor que pueda haber. Entonces a mí me abrió el panorama para buscar lo mío o empezar a vivir derecha. Y yo entendí que a mí no me habían dejado nada. Cuando tú entiendes o aceptas que depende solo de ti, en este caso de Dios, tu vida cambia, tu perspectiva de la vida cambia, ¿no? De no pelear por lo que no es tuyo. Claro. Hay un tema aquí, platicando con un amigo me dice, mira Cash, cuando murió mi mamá, los hermanos nos unimos mucho. No así cuando murió nuestro papá. Cuando murió nuestro papá, nos separamos todos por causa de la herencia. Yo me pregunto, ¿cómo puede
a heredar, ser un factor para dividir cuando pues el papá lo dejó como lo dejó, ¿verdad? No ponerse de acuerdo. Por eso, digamos, insisto en ese tema de crear la riqueza honorablemente sin perder la vida. Y ya cuando la riqueza lo que hace o expone o pone en peligro el riesgo es nuestra vida, no solo física, no. Nuestra vida moral, espiritual, emocional, mental. Cuando por causa de la riqueza me vuelvo amargado, porque la tenga, envidioso, arrogante, prepotente, codicioso de lo que no es de uno, avaricia, o bien generosidad, dadivoso, servidor. O sea, el dinero puede hacer en manos de uno cosas muy buenas y en manos de otras cosas muy malas. Correcto. ¿Verdad? Porque sirve para todo, dice la escritura, y para todo es para todo, para lo bueno y para lo malo. Y me cuesta a veces asimilarlo, pero yo pienso que para hacer una pequeña pausa ya en esta conversación es: si eres un matrimonio con hijos, pongan en orden todos sus papeles y demás. Y hay que comprender de que esa famosa herencia, sea poca o sea mucha, puede generar emociones y puede generar conclusiones y cosas equívocas. Es mejor ser claro con la familia, ¿no? Correcto. Porque siempre hemos pensado que hay que heredar por igual a todos. Eso es cuestión de cada familia, ¿no? Estudié una historia de una persona que cuando murió y dejó al abogado para repartir la herencia, al primer hijo le dicen: a ti te dejo tal empresa, ¿verdad?, que desde tantos millones, sin embargo queda en poder de la directiva y la junta de accionistas por esta razón: nunca mostraste interés en la empresa. Y se pone enojadísimo el hijo y la esposa, ¿verdad? Porque creían merecer una herencia igualitaria, número uno. Número dos, creían que deberían de heredarlo todo sin ningún control, no habiéndose ganado del todo el derecho debido a su conducta de indiferencia o falta de respeto a lo que papá y mamá hicieron para crear esa riqueza, ¿verdad? Entonces pienso que esos problemas que pueden venir uno los puede anticipar con la educación e información que a los hijos les da. Correcto. Por ejemplo, siempre seamos felices, Dios va a proveer, nunca nos faltó comida. Hace poco yo oraba y le decía: Señor, yo, por más dura que ha sido mi vida en algunos aspectos, yo no tengo ninguna queja ni contra Dios, ni contra la vida, ni contra nadie, a pesar de venir a un hogar separado, a pesar de levantarse donde no estaba, y de los bloqueos y los ataques y amenazas y todas las cosas que rodean, ¿verdad?, nuestras vidas. Digo yo: Señor, sería imposible hacerte un reproche. O sea, ¿qué te voy a reprochar? Y la gente piensa que, a ver, ni modo, como en todo nos va bien, no reprochamos, ¿verdad? Sí. Cuando Job lo perdió todo, dijo: ¿equivocado o no? Porque hay quienes entran más a la teología que a la actitud. A mí me gusta más la actitud aquí que la teología. Él dijo: Dios dio, Dios quitó, aunque el que le había quitado era el diablo. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Pero al decir él, Dios dio y Dios quitó, aunque aquí podría estar equivocado, no se equivocó en su actitud de no culpar a Dios de nada de esto. Luego viene la esposa y le dice: ¿y por qué no maldices a tu Dios y mejor te mueres? Mira las dos diferentes actitudes. En aquel entonces no era la esposa la que trabajaba por la fortuna, eran los hombres. Y la que se pone mal es la esposa. Y el que responde bien es el que estaba trabajando durísimo para que lo tuvieran. Entonces esa es una cuestión. La actitud es una decisión tan personal. Es personal. No. Igual el uso de la fe. Si quiero la uso, si quiero no la uso, sí, ok. Pero si no la querés usar, no juzgues a los que la estamos usando. Correcto. Y esa actitud que tuvieron ustedes ante la pobreza, ¿verdad?, que a pesar de eso, tus hermanos salieron enfermera, estudiaron. Tú me estás contando que tú ibas en la mañana y tu hermano en la tarde,
Y estás hablando que no dijeron, ay, no, porque estamos así, no vamos a estudiar. Correcto. Iban a pescar para comer, iban a cazar para comer, pero no para dejar de estudiar. Es correcto. Y prepararte. No, esto es asombroso. No. ¿Y cómo fue que salieron de ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué detonó? Porque sé que sos un empresario que tiene empresas de construcción en cuanto a acabados y interiorismo, me imagino yo. Interiorismo también, exteriores, fachadas de hoteles, en fraccionamientos o viviendas de gama media o gama alta, como dicen allá. Y hotelería también, ampliaciones, lobbies, todo eso, ¿no? También nos expandimos en maquinaria pesada. Ya también hace poquito empezamos y nos ha ido muy bien. Y hace poquito también en prefabricados, que son cisternas de concreto y muretes eléctricos donde van las viviendas, ¿no? Entonces, ahí vamos. Pero bueno. ¿Cómo es que esa historia cambia de aquí a acá? De que no tengo zapatos y los tengo que compartir con mi hermano, a que tenés una gran empresa. Entonces digo yo, ¿cómo así? Bueno, entre lo que le contaba y lo que le cuento, pues ahí, pues 30, 40 años de diferencia, ¿no? Hablando de mi niñez, que es lo que les contaba. Cuando fue... Perdón, te hago una pregunta por esta razón. La gente a veces ve el castillo del rey, pero no sabe de sus batallas. Conocen la historia de hoy, que puede despertar hasta envidia. Es correcto. Pero si se van 30 años atrás o más, no hubiera sido envidia, sino lástima. Es correcto. Entonces pasas de, uy, lástima, ¿cómo están? ¿Y estos por qué están así? A Rafa ya se le subió, ¿no? Ya, no. Hay un dicho entre los mismos, entre ese grupo religioso, cuando un pastor está sobresaliendo y avanzando, ya va a caer. ¿Sí? Digo yo, pero ¿qué manera de condenar el futuro de las personas, ¿no? Es correcto. Sí, son voces que no hay que escuchar, ¿verdad? Escuché. No, además dice la Biblia 7 veces que algo se vuelve a levantar. Es correcto. No es ya se va a levantar. No, de esa no se levanta. Emitimos juicios desde nuestros valores internos y principios, actitudes, deseos, ¿verdad? Ya ves que flaco está el pastor Cash. Ya ven que flaco está el pastor Cash, a saber qué le pasó. Estoy nítido. Gracias a Dios. ¿Verdad? Más sano que nunca. Entonces, pues hay años de distancia, ¿no? Uno de mis hermanos, que fue el primero que se graduó de los 6, que se graduó como contador en Cancún. Claro. Me manda llamas cuando papá fallece, yo pierdo la preparatoria. Tenía exámenes de esos días. Bueno, mi papá, yo era el único hombre que estaba en mi casa, todos ya habían emigrado, incluso el menor. Yo era el único que estaba con mi mamá. Entonces pasa lo de mi papá, pierdo la preparatoria, me quedo así. Yo trabajaba en una discoteca, entre muchos oficios era bailarín. También muchos de mis hermanos incluso también eran boxeadores o albañiles. Mi hermano mayor nos enseñó a hacer bloques. Bueno, con 17 tenés todas las industrias cubiertas. Todas las profesiones, ¿no? Entonces... digo, el trabajo fue lo que el legado que mi mamá me dejó fue aprender a trabajar. Igual a mí. Tenemos algo en común. Es lo que me abierto puertas, porque si desde pequeño yo vendía dulces, tamales, ahorita me puedo parar en la puerta de un directivo hotelero o un constructor y decirle, vendo esto. O sea, esa pena no la tengo. No para nada. Que me digan que no, ya, el que sigue, ¿no? No, claro, ya se aprendió a ser un rico, no de apariencia. Total, hubo una época en que no tenías que intercambiar los zapatos o pintarlos de negro. Con brocha. Con brocha. Bueno, pero es que eso es formativo. Mira, yo siempre he dicho esto y anótenlo, escríbanlo si tienen papel. Lo que a unos forma es lo mismo que a otros deforma. Es correcto. Te lo repito. Lo que a unos forma es lo mismo que a otros deforma. Eso depende de la persona. Correcto. Yo le cuento a mis hijos la historia de la papa, el huevo y el café. Dale. Y que si tú agarras una taza o un recipiente y metes un huevo y en otra metes una papa, en otra metes café y lo calientas, el huevo entra frágil pero sale duro. La papa entra dura pero sale suave. El café entra en grano y en polvo y sale en polvo. Entonces la misma situación que en polvo y sale como café. Sale como café, pero lo saca y sigue siendo el polvito. Okay. Pero cambió el entorno. El huevo se queda blando, se endureció, y la papa que era dura se ablandó. O sea, la misma situación que pasaban los años. ¿Uno endureció? Sobre uno que fue el que cambió el agua, que fue el café. Entonces yo entendí que tenía que ser como el café. Y cambiara yo el entorno donde
llegar a las altas temperaturas o la presión. Entonces, porque es como de... Ahora me voy a tomar mi café de manera diferente. Distinta, sí, porque incluso el olor cambia. Este es un lugar donde hay café de volada, te das cuenta. Wow, delicioso. Entonces, volviendo a la sinergia, a todo lo que yo venía viviendo de niño, me lleva mi hermano, que ya era contador a Cancún, y me mete a trabajar en su despacho de contabilidad. Cuando yo estudiaba contabilidad en la prepa, donde la perdí o reprobé o me reprobaron, como lo quieran, y empecé a ver que la realidad no tenía nada que ver con la teoría. Porque ahí te decían que la policía checa que todo eso, pero aquí ya lo estaba yo viendo en vivo. Ahí conocí en primera vez lo que era un cheque. Sí, pues sí, lo otro sobre la teoría, ¿no? O sea, es un pueblo como Blanca, Veracruz, a Cancún, había mucha diferencia. Claro. Entonces ahí aprendí mucho acerca de lo que era el tema fiscal. Orden, en cuestión de impuestos, que es crucial para cualquier emprendedor, cualquier empresario, ¿no? Sí, debes saber de impuestos y del manejo correcto de los mismos. Sí, correcto. O se pierde. Es correcto. Sí. Entonces fue mi primer mentor, a mi hermano. Tu hermano. Mi hermano Max, que ya está en la penitencia del Señor, es el único de los 17 que ha partido. Y él me formó, me estuvo viviendo en su casa y un año después ya empecé a formar lo mío. No estuve trabajando en varias empresas. Incluso llegué a ser, después de ser auxiliar contable de operaciones, llegué a ser contador de una empresa muy grande en Cancún, de transportes. Y bueno, empecé a incursionar ya como emprendedor con refacciones. Puse un taller de soldadura, yo sé soldar. Era herrero, entonces ahí empezó el asunto, ya empecé a operar en algo distinto a lo que venía yo manejando. Entonces también estuve trabajando en una agencia de autos Chevrolet, en el área de refacciones. Y bueno, y todo repuestos, decimos en refacciones el lunch aquí, ¿no? Aquí la refacción es como así, una merienda. Ajá. Y empecé a trabajar en una empresa donde vendían herramientas especiales. Y un compañero mío que era vendedor también, le vendía a talleres de mármol, de herrería, y se hizo muy amigo de uno que hacía fibra de vidrio y mármol. Entonces se hizo una amistad muy fuerte, nuestro jefe también, se hicieron socios, y ahí también empezamos a vender mármol y fibra de vidrio. Entonces aprendí a manejar esa situación y yo trabajaba como vendedor de alguien que vendía ese tipo de indumentarias de acabados. Entonces llega la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, en todo el mundo, pero en México nos rematan. 2009 nos llega la influenza a nosotros. Creo que aquí no se dio mucho, pero allá sí. Entonces se cierra todo. De hecho, unas noches de gloria que se tuvieron que cancelar por toda la epidemia que había. La influenza. Sí, fuertísimo. Entonces, nos dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a cerrar o no le puedo pagar porque, pero si no lo seguimos vendiendo. Sí, pero es que crisis. Pero aquí no, porque yo te sigo vendiendo lo mismo, ¿no? Entonces ese día me parecido a su jefe judío. Le digo, bueno, entonces ya no me estaba yendo bien, me rebajaron las comisiones. Bendito Dios por las cosas que a veces en su momento parece que son injustas, ¿no? Porque si no hubiera hecho eso, yo seguiría siendo su vendedor. Entonces eso me orilla a salir y emprender. Y le digo a un compañero al que hacía, yo la vendía, pero había uno que la fabricaba. Y, oye, vamos a emprender. Le digo, nos está yendo aquí. No, si nos va mal, no nos puede ir peor. Aquí nos estamos muriendo de hambre. Bueno, espérate, de donde venías no te puede ir peor de donde venías. Es correcto, estamos en el fondo. Uno le pierde miedo a las crisis cuando de las crisis viene uno de pequeño. Es correcto. De hecho, yo enseño a Sapiens que no todas las crisis deben ocultarse de los hijos. Porque si no, los hijos pensarán que la vida de sus padres es color de rosas. Entonces, y que todo es perfecto y que nunca han tenido que luchar por algo. No, tienen la capacidad de absorberlo. Entonces, ciertas crisis hay que evaluarlos en pareja, ¿verdad? Para que no las ignoren. Me llama la atención de cómo una persona dice, pero ¿y si perdemos? Y decís, pues peor de esto no podemos estar. Es correcto. De nuevo, eso, ¿qué universidad lo enseña? Nada de eso, ¿verdad? De hecho, por eso nuestra mentoría y Sapiens y todo no está basado en tecnicismos empresariales, porque para eso hay muchos, sino en llegar y penetrar la mente de los dueños, propietarios, directores, CEOs de las empresas
porque de cómo es el pensamiento de ellos depende el resto. Es correcto. O sea, si tu amigo solo emprende, hubiera emprendido con un miedo horrible que lo paraliza, y tú diciendo, aquí con todo y miedo y escasez, pero aquí lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque pasar de cazar iguanas para tener que comer y migrar a la gran empresa, y voy a decir algo que no dijiste, pero es que a mí me impactó. Me dijiste que no podías agarrar una iguana, porque no podías regresar a la casa con tantos hermanos con una sola iguana, o sea, no hay forma. Es correcto. Antes de que sigas en la historia, porque veo que la conducís muy bien, este otro pedazo, este de no puedo regresar con una, dale, porque ponele atención a esa, que esa vale oro. Sí, le comentaba que dentro de la escasez, mi mentalidad tendría que ser abundante. Repetido por el amor de dentro Dios. de la escasez tendríamos que tener mentalidad abundante. ¿Por qué? Porque éramos muchos. Éramos muchos. Entonces, muchas veces nos quejamos de la escasez, pero no te estás dando cuenta que hay abundancia, porque tienes que llevar mucha comida. Tenías una tensión. Tenías que pagarle al lechero los 10 litros de leche que tu mamá compraba diario. 10 litros de leche diarios. Entonces, claro, si después de eso desaparecían todos los 10, ya tenías la capacidad de producir 10 litros de leche. Claro, entonces que no estuvieran los consumidores. Es correcto. Sí, no, te fueron bajando los litros a raíz de que los demás fueron emigrando, ¿no? Pero era eso. Entonces tenías que, ok, no hay animales, no hay que comer, pero hay que pagar la leche. Eso no se paga con iguanas. Entonces tenías que ir y cortar leña, ir a limpiar terrenos de los vecinos. Entonces, es muy versátil, muy útil desde pequeño, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque teníamos que comer, teníamos que vivir. No eran pocos. Y no éramos pocos. Y súmale que venían sobrinos de la hermana que también vivía ahí. O sea, siempre fue una casa llena de niños. Siempre bonita. Mira, esta historia, aunque a algunos les cueste creerle, yo sé que hay familias con tantos hijos que les ha costado no salieron de ahí, pero hay muchísimas familias que debido a que fueron tantos hijos y obviamente tuvieron que ver al padre o a quienes trabajaban proveer tanto, un poquito para cada uno, pero sumado es mucho, crecieron con la mentalidad se quedaron con la mentalidad y la actitud, la costumbre de buscar mucho. De buscar mucho. No, eso es una belleza. Sí. Belleza, enseñanza. Hasta que mi sobrino de mi esposa cumple años, a hacer una carne asada. Que es una vaca. Es una vaca, y está ahí la historia de parrillero, ¿no? Dale, que así le hemos acostumbrado. ¿Cuánto carbón tenés que comprar para todo? Medio bulto en cada parrillada, ¿no? Sí. Traigo esa mentalidad de abundancia, entonces, porque estoy formado sin saberlo desde pequeño. Sí. De donde muchos se quedó natural. Donde muchos, ay, no, teníamos mucho. No, es una bendición. O sea que tú sos como Pablo. No te asusta la riqueza ni te asusta la pobreza. No, todo dice por todo estoy preparado, amén. Todo lo puedo Cristo que me fortalece. Por todo y para todo he sido enseñado. Y aprendí. En todo y para todo he sido enseñado. Y no se lo enseñó en ninguna universidad. Es correcto. Porque te lo pueden enseñar, pero si no aprendiste. Y es que está en la universidad de la vida, ¿verdad? El colegio de la vida. Es correcto. Entonces, porque como decían, pues la misma escuela, lo que uno forma, otro destruye. Entonces, yo lo tomé bajo el consejo de mi madre como que bueno, la iglesia escudriña todo y retén lo bueno. Bueno, ahora menos